Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal, que también es tu canal, Cristian Toriasi, de teología arminiano-wesleyana, teología cristiana obviamente, teología bíblica, vida cristiana, un poquito de apologética y todo lo que pueda servirte para tu crecimiento en Cristo Jesús. Y si no lo conoces a nuestro Señor y Salvador, para darte todas las herramientas para que lo puedas conocer y experimentar la nueva vida en Cristo Jesús. Quiero hacer este video, obvio, para poder ayudarte en algo, pero también para poder expresar una reflexión que ya me viene dando vueltas desde hace un tiempo largo, acerca de nuestra identidad y nuestra herencia como iglesias que provenimos del movimiento de santidad, que provenimos de los avivamientos de santidad del siglo XIX y que nacimos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y aún persistimos, y también nuestra herencia wesleyana. No porque dude de esto, sino porque estoy notando que hay ciertos pensamientos, por lo menos yo lo veo dentro de mi iglesia que pertenece al movimiento de santidad. Hay algún pensamiento que como que, eh, como que quiere sacarse de encima la herencia del movimiento de santidad y quiere introducirse plenamente en la herencia wesleyana, es decir, en la teología, en la eclesiología e inclusive en la persona de Juan Wesley. A ver, las iglesias de santidad tenemos una base wesleyana. Nuestro origen es wesleyano. Nuestra forma de hacer teología es wesleyano. Nuestra forma de mirar el panorama espiritual y social es wesleyano. Nuestra mirada socioeconómica supongo que es wesleyana. Ahora, por eso debemos desechar nuestra herencia de santidad, es decir, nuestra herencia que viene del movimiento de santidad. Por eso tenemos que rechazar nuestra identidad hacia que está arraigado o arraigada en la vivencia de la santidad como una renovación y transformación constante, como una experiencia específica y a la vez también como una experiencia que va en pleno crecimiento. Entiendo que tenemos que ser una iglesia en comunidad como lo era el movimiento wesleyano, pero obviamente hoy en el siglo XXI, es imposible reeditar lo que pasó en el movimiento wesleyano. También, usando quizás la premisa hay que volver a Wesley y dejar de ser un poco o dejar de tener tanto arraigo en los movimientos de avivamiento, específicamente el movimiento de santidad, nos abrimos mucho a ciertos pensamientos muy progresistas, muy liberales, liberal en lo teológico, digo, no en lo político, sino en lo teológico, que desfiguran un poco lo que es nuestra base fundamental, nuestra base bíblica, que somos llamados a vivir para Dios, somos llamados para vivir lejos del dominio del pecado y enteramente llenos de Cristo. Ahora, entiendo que nuestra herencia wesleyana nos lleva a pasar todo por el filtro de el amor.
del amor como esa esencia de Dios que lo cubre todo y lo llena todo. Porque a fin de cuentas la santificación no es otra cosa más que la perfección del amor de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que dejar de lado las concepciones por ejemplo, de la entera santificación como una obra específica para ir hacia una santificación gradual para poder dejar como algo preeminente la concepción del amor, de la perfección del amor. O sea, el amor solamente se perfecciona gradualmente y no hay un momento en el cual ese amor cubre nuestra vida y rompe el dominio del pecado en nosotros. Esa es la reflexión que quiero hacer. Quiero hacerlo bastante claro. Esa es la reflexión que quisiera hacer y que espero que te pueda servir. Si perteneces a alguna de las iglesias de santidad o a la iglesia metodista o a mi iglesia, la denominación de santidad a la cual yo pertenezco, la iglesia del Nazareno, tienen que estar en pugna, tienen que estar peleadas la herencia wesleyana y la herencia de los movimientos de santidad. Obviamente en el metodismo la herencia del movimiento de santidad no se la considera porque nosotros salimos de ese metodismo clásico. Pero lo que yo apunto es que estoy notando cierta intención de volver hacia el metodismo. Y yo no digo que eso sea malo, porque nosotros compartimos mucho con nuestros hermanos metodistas. Como dije al principio, nuestra herencia wesleyana. Pero nosotros tenemos también la herencia de la experiencia de los movimientos de santidad, los movimientos de avivamiento, los movimientos de alcance hacia los pobres en un contexto de ciudades urbanas, de ciudades, altamente urbanizadas, no ya pueblitos rurales, sino ciudades altamente urbanizadas. No podemos aplicar nada de nuestra herencia de santidad a la experiencia de las iglesias hoy en el siglo XXI. Bueno, de mi parte yo creo que sí. Yo creo que la experiencia de los avivamientos de santidad nos hablan de un Dios que no quiere que su iglesia esté dormida, que no quiere que su iglesia esté adormecida a la necesidad espiritual y material del mundo. Habla de un Dios que quiere que la iglesia esté activa, que la iglesia sea un elemento de transformación, y yo veo, obviamente, en el movimiento wesleyano original, que la iglesia fue un movimiento de transformación, pero en el movimiento de santidad, en el avivamiento de santidad, la iglesia comenzó a experimentar no solo el ser un instrumento para atraer a miles a Cristo, porque los testimonios de lo que sucedía allá en Estados Unidos en el transcurso del avivamiento de santidad era que las personas se convertían cuando participaban de las campañas campestres o participaban de los eventos paralelos que se hacían a las reuniones metodistas en las primeras asociaciones nacionales de santidad. Había una transformación no solo de los incrédulos, porque todo avivamiento, en principio, tiene que apuntar hacia
el llamar a los que no conocen a Cristo al arrepentimiento y permitir que el Espíritu Santo transforme su vida. Pero otra cosa fundamental era que los creyentes pasaban a una plenitud completa y además a una capacitación plena. Yo no creo que fue por casualidad que después surge del movimiento de santidad, surge el movimiento pentecostal. Ya el Espíritu Santo estaba obrando ahí. Y quiero que se me entienda, yo no digo que la obra de la entera santificación tiene que estar ligada con lo que dicen los hermanos pentecostales. Obviamente el Espíritu Santo obra como Él lo dispone en su corazón, en su ser, en su santa voluntad. Pero lo que yo veo, escudriñando el avivamiento de santidad, es que Dios quería que su iglesia experimentara en plenitud, en primer lugar, ese apartamiento total para Él que implica la santidad, que se había perdido a principios del siglo XIX en la iglesia metodista. Esa es una realidad histórica, se había perdido. Y estas personas, empezando por las reuniones caseras de la hermana Phoebe Palmer y su esposo, anhelaban esa segunda obra de gracia, esa búsqueda de la presencia de Dios. Y en segundo lugar, esa iglesia que se convierte en un elemento de transformación en el mundo. Hoy entiendo que por diversas causas eso se ha adormecido o se ha perdido. Pero ¿por eso vamos a negar nuestra herencia del movimiento de santidad? Yo creo que como cristianos que pertenecemos al movimiento de santidad wesleyano, porque nunca dejamos de ser wesleyanos, como siempre debemos buscar un equilibrio. Como Wesley buscó ese equilibrio entre la doctrina católica y protestante, entre los moravos y los anglicanos, debemos tratar de encontrar ese equilibrio. Y obviamente, en la búsqueda de ese equilibrio, entregarnos totalmente para hacer la voluntad de Dios. Entregarnos totalmente para convertirnos en instrumentos de transformación en esta sociedad posmoderna que está llena de tinieblas, de las tinieblas del pecado. Pero sin olvidar que cuanto más densas sean las tinieblas del pecado, más potente es la luz de la gracia de Dios. Por eso yo no creo que, como aseveran los hermanos neopentecostales y los que pertenecen al movimiento de los apóstoles, no creo que se haya terminado el tiempo de las denominaciones. Yo creo que hoy debemos ser una iglesia que dé énfasis en la comunidad en amor, pero también una iglesia que pueda guardar esa comunidad en amor dentro de estructuras flexibles que permitan ese resguardo. Obviamente el error es ir tras las estructuras, también es ir tras la letra y olvidar el espíritu. Ese es el error. Pero otra vez, si volvemos al equilibrio, si prestamos atención, en el caso nuestro,
a la herencia wesleyana y a la herencia de santidad del avivamiento y de los movimientos de santidad, vamos a ver que hoy podremos desarrollar un ministerio pertinente y acorde a las necesidades del siglo XXI sin perder nuestra identidad. Ninguna de las dos. Yo no quiero ser plenamente wesleyano y perder mi identidad como parte del movimiento de santidad, como parte de la iglesia del Nazareno. No quiero, no. Yo quiero ser plenamente wesleyano y plenamente parte del movimiento de santidad, parte del avivamiento de santidad. Porque entiendo que ese clamor que hace el profeta Sofonías, creo que era, o Habacuc, creo que era Habacuc, que decía, aviva tu obra en medio de los tiempos, es algo que Dios hace en los momentos más difíciles. Él mueve las estructuras de su iglesia. Y eso es lo que vemos tanto en el movimiento wesleyano como en el movimiento de santidad. Vamos a clarificar un poco esto que estoy exponiendo. A ver. Lo que nosotros tenemos que rescatar del movimiento wesleyano es, en primer lugar, su énfasis teológico. Nosotros tenemos que ser siempre de base wesleyana. No podemos desechar el énfasis teológico del movimiento wesleyano. Como tampoco también, después lo voy a argumentar, podemos desechar el énfasis de avivamiento, el énfasis de las dos obras, el énfasis hacia los pobres, el énfasis hacia un evangelismo urbano y de transformación que tenemos del movimiento de santidad o del avivamiento de santidad. ¿Cuál es el énfasis que nosotros tenemos que conservar del avivamiento wesleyano o de la teología wesleyana? En primer lugar, ese concepto de Wesley de la universalidad de la gracia preveniente, la seguridad de la salvación y el amor perfecto. Es decir, que el Evangelio era para toda persona, una gracia gratuita. El Evangelio era para cada persona. Y ahí Wesley hacía énfasis en la doctrina de la seguridad de la salvación. Que no lo perdés porque el Espíritu Santo está allí sosteniendo tu salvación. Y eso no significa que no se pueda perder, pero Dios nos da la posibilidad de que no la perdamos. Y en tercer lugar, que el Evangelio era para la persona en su totalidad. Es decir, la doctrina de la perfección cristiana, que de ninguna manera invalida la tesis de que surge del avivamiento, del avivamiento de santidad, de que se puede hacer énfasis en dos obras concretas, porque habla de la plenitud
de la gracia de Dios en la vida del cristiano. Wesley enseñaba que todos los hombres y mujeres necesitaban ser salvos, que todos podían ser salvos y que todos podían tener la seguridad de su salvación, que todos podían ser salvos hasta lo sumo. Esto es una realidad que nosotros no podemos perder desde nuestra postura como iglesias o como parte de las iglesias de santidad. Wesley siempre buscó, como te dije al principio, el camino medio entre los extremos. Por ejemplo, él estaba entre el concepto latino y el concepto griego de la salvación, el cual uno enfatizaba en el aspecto legal y el otro en el concepto de la transformación. Wesley leía con cuidado especial a los padres griegos previos al concilio de Nicea. En Wesley podemos ver que la gracia era tanto imputada como impartida, en el sentido de que la justificación es esa obra de Cristo en la cual nosotros somos trasladados de una condena por estar quebrantando la ley de Dios y a la vez de ser declarados libres y justos por la sangre de Cristo, experimentamos la transformación que trae la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era claro en Wesley, y creo que tiene que seguir siendo claro en nuestra doctrina de santidad. Somos tantos perdonados como también llenos de poder. Fuimos no solamente salvos por gracia, sino también sanos por la gracia. Con esa clase de conceptos o postura, los wesleyanos dieron fin a ese abismo teológico que había separado la ortodoxia oriental de la ortodoxia occidental. El wesleyanismo es también un camino medio entre lo mejor que había en el catolicismo y lo mejor del protestantismo. Wesley encontró un camino hacia la vida interior mística de una comunión plena con Dios que ofrecía un camino a la santidad de corazón y a una vida llena de buenas obras de compasión y de fruto del Espíritu. Por un lado del camino, en lo alto estaban los protestantes reformados con su énfasis en la justificación por la fe, no por las obras. Nada de nosotros mismos, sino todo por Cristo. Por el otro lado, los católicos clamaban las buenas obras, ejemplificaban o evidenciaban la santidad. Wesley combinó esta visión de la santidad vista por los católicos con los medios de fe, de manera que el camino alto vino a ser un camino medio entre los dos extremos, los católicos y los protestantes, como lo describen católicos como Thomas Kempin, por ejemplo. Wesley descansaba sobre los sacramentos como un medio de gracia, pero también sobre la necesidad de apropiarse de la gracia por medio de la fe. Ese era el ideal tanto de católicos como de anglicanos, pero Wesley encuentra un camino evangélico hacia la experiencia de la llenura del Espíritu Santo que va más allá de lo que significa una experiencia sacramental. Wesley marcó un balance entre crisis y proceso. La obra de Cristo en nosotros consiste tanto en una crisis como en un proceso. La gracia preveniente permite tomar decisiones morales a través de toda la vida. La crisis es parte del proceso de crecimiento de la gracia y la obediencia moral es necesaria en cada aspecto de la vida del cristiano. Para no perder esa gracia gratuita otorgada por Dios, Wesley se inspiraba tanto en la razón como en la experiencia para forjar su teología y examinaba a la luz de ambas las escrituras. Los procesos de pensamiento de Wesley estaban basados sobre la premisa del concepto anglicano de el famoso cuadrilátero teológico o las cuatro patas de la teología, que sería la escritura, la tradición, la razón y la experiencia como centro de las otras tres
y las otras 3 como subsidiarias, la Escritura, no la tradición como lo pone la Iglesia Católica. Bien. También Wesley hacía hincapié en una santidad que va más allá de lo personal, sino en una santidad social, en una santidad que impacte en la vida social y hasta política que rodea al cristiano. Obviamente eso no debe perderse, eso no debe dejarse de lado. Eso no tiene que relegarse al anaquel de la historia de nuestras denominaciones, como tampoco tiene que dejarse de lado la riqueza que nosotros como iglesias tenemos del movimiento de santidad, del avivamiento de santidad, donde podemos ver expresados estos 4 ejes, especialmente la escritura y la experiencia, el experimentar el mover del Espíritu Santo, el experimentar ese amor que te lleva a dejar todo lo egoísta y darte hacia aquellos que menos tienen y darte hacia aquellos que se ponen en tu contra y darte por completo a Dios. Ahí yo entiendo o encuentro la definición de la santidad, tal como la expresó o se comenzó a expresar en el surgimiento del movimiento de santidad. Podemos ver 2 ejes principales, 2 personas principales que fueron motores o por el cual giró todo el movimiento de santidad, que fueron Phoebe Palmer, la pastora Phoebe Palmer y John Inskip. Tanto Palmer como Inskip fueron influenciados por su propia búsqueda personal de la seguridad de la experiencia de la entera santificación. En ese momento, esta experiencia se había relegado al anaquel de la historia de la iglesia y se estaba enfocando en otras cosas. Y con estos hermanos y otros más, que para no extendernos no los voy a mencionar, intensificaron esa búsqueda de la presencia de Dios a través de experimentar o de llevar a los cristianos a experimentar esa perfección cristiana, ese bautismo con el Espíritu Santo, ese bautismo pentecostal que estaba conectado hasta obviamente la aparición del movimiento pentecostal de lenguas, estaba conectado a la entera santificación. La búsqueda de esa segunda obra de gracia, la búsqueda de esa perfección como o cristalizada en la obra de la entera santificación, donde el corazón es purificado y las intenciones son renovadas para Cristo y en Cristo, y donde se nos da poder para vivir una vida agradable a Dios, donde se nos da poder también para servir a Cristo y herramientas. No nos olvidemos que paralelamente estaba sucediendo lo que se conoce como el avivamiento de Keswick.
Y también ahí tenemos que ver un equilibrio donde el Espíritu Santo también dota de poder para actuar, para llevar a cabo la obra de la Gran Comisión. Y obviamente ahí también hay dones y obviamente ahí también hay herramientas naturales y sobrenaturales que el Espíritu Santo da a los creyentes para que podamos hacer su obra de manera efectiva. Volviendo a Palmer y al movimiento de santidad, Palmer trazó de una manera sencilla el camino para la entera santificación. Inskip predicó la doctrina hasta el momento en que oró en el altar de su propia iglesia para alcanzar la victoria. Palmer e Inskip llegaron a ser líderes del movimiento de santidad en Estados Unidos. Palmer ministró a través de sus reuniones de grupos pequeños y de su evangelismo. Inskip ganó prominencia gracias a la participación en la Asociación Nacional de Cultos Campestres para promover la santidad. Del movimiento de santidad nosotros podemos sacar la riqueza de la experiencia de avivamiento personal, la experiencia de avivamiento social y comunal, la experiencia de obtener herramientas para vivir una vida en victoria constante en contra de la tentación y en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa, y también las herramientas para poder llevar el mensaje de Cristo a todas las personas. Ahí encuentro el equilibrio. Ahí encuentro el medio, el centro que a Wesley tanto le gustaba. Yo creo que deberíamos llegar, mediante una reflexión teológica, a ese punto en que, sin desechar la riqueza que nos ha legado el movimiento de santidad, podamos como iglesias de Cristo hoy asumir un wesleyanismo que apunte a renovar la esencia del amor de Cristo, el vínculo del amor de Cristo en el Espíritu, en las congregaciones y hacia afuera principalmente, y vernos como una comunidad de fe y sostenernos los unos a los otros como hacían los primeros wesleyanos, sin dejar de lado la creencia firme en que Dios no quiere que solo nos quedemos con el nuevo nacimiento y peleando esa batalla que nunca vamos a ganar contra nuestra propia carne, y que sepamos que en un momento el cristiano puede ser plenamente victorioso cuando ocurre el bautismo con el Espíritu Santo y el corazón es purificado. Y esa purificación del corazón es el inicio para seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. Y a la vez también es la habilitación para nuevos recursos que el Espíritu Santo quiere darnos como cristianos, como iglesia, para que ocurran avivamientos, para que ocurran moveres de Dios en medio de estas sociedades que vivimos, inmersas en el pecado y en las tinieblas. Y yo creo que ahí vamos a tener el equilibrio entre la herencia de santidad y la herencia wesleyana, que obviamente para mí son la misma, solo que
hemos hecho énfasis en la experiencia de la entera santificación, porque en un momento eso se perdió. Como hoy tal vez reconozco que se ha perdido un poco el énfasis en el wesleyanismo, y también hay una vuelta extrema a ser todos wesleyanos o ser todos metodistas. Yo creo que el equilibrio, el camino medio de Wesley es lo mejor que podemos, o es el mejor camino que podemos, por el que podemos optar, ¿sí? Y obviamente, de ambas experiencias, la wesleyana y de santidad, lo importante es nuestra entrega completa a Cristo, nuestra llenura completa, la llenura completa del Espíritu, y el ir creciendo y el ir avanzando, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, llevando el mensaje de esperanza. Yo sé que muchos cristianos se frustran, pero si entendemos que Dios quiere que nosotros vivamos en plenitud, en compañerismo constante con Él, y también los unos y los otros, los unos con los otros, como dice el apóstol Pablo, siendo un cuerpo, siendo una familia, siendo un edificio que está bien conectado, ladrillo con ladrillo, nosotros vamos a vivir un cristianismo de gozo, de bendición, a pesar de que las cosas se vuelvan duras, difíciles, vamos a vivir un cristianismo pleno. Y obviamente, para los que estamos dentro del movimiento de santidad, un cristianismo que toma lo mejor y lo más rico de las dos herencias y no desecha ninguna de ellas. Esa es mi propuesta que viene de esta reflexión. No desechemos nada de las dos herencias que tenemos nosotros, tanto de la herencia de Wesley, del movimiento de Wesley del siglo XVIII, tanto de la herencia de el movimiento de santidad, como de la experiencia que nuestras iglesias han podido tener durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI, especialmente ahora en el siglo XXI, para poder de una manera eficaz cumplir la gran comisión y ser como iglesias ese refugio que las almas heridas por el pecado necesitan para vivir una vida llena de Dios, una vida cercana a Dios. Ese es el objetivo, ese tiene que ser el propósito. Bueno, espero que te haya servido, espero haber sido lo bastante claro. Deja tus comentarios, tus críticas, lo que vos querés, lo que vos sentís. Si sos parte de alguna iglesia del movimiento de santidad, déjalo ahí también. No estoy en contra de menos de la iglesia metodista, ni estoy haciendo una crítica a las iglesias del movimiento de santidad. Simplemente estoy reflexionando sobre algo que estoy viendo y cómo a veces se nos tira a los extremos hoy en un tiempo en que tenemos que definirnos. Y en el camino medio podemos ver una definición. Ese camino medio que optó Wesley y que si nosotros lo seguimos equilibrando las dos herencias, más todo lo que hemos adquirido en este tiempo y sin salir de la escritura y de la obediencia a Cristo, vamos a poder cumplir como iglesias de santidad el propósito que Dios tenía para nosotros, como parte de la gran iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga. Si te gustó, deja un like. Si no lo hiciste, suscríbete. ¿Qué estás esperando? Suscríbete y
compartí este video con las personas que vos creas que le va a servir. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.